los botones de búsqueda por ciudad y la última fecha de compra, eliminamos los duplicados por ciudades y clasificamos, ahora vamos a hacerlo con formato condicional. Ya la parte de filtros básicos la vimos y ahora vamos a poder hacerlo también con el avanzado que estuvimos viendo recién. Así que vamos a ir con la parte de formato condicional. Para eso vamos a ir a la hoja general y el formato condicional vamos a hacer lo siguiente. La idea de esto es trabajar desde la sección de inicio, así que todos vamos acá, a inicio. Formato condicional. ¿Qué es este formato condicional? Nos ayuda a resaltar las celdas con distintos colores teniendo en cuenta los criterios. Es decir, a veces donde tenemos datos más bajos, más altos, y obviamente los podemos analizar, pero los colores son de gran ayuda para poder analizarlos. Así que vamos a ir viendo las distintas reglas que podemos aplicar. Por ejemplo, acá tenemos la parte de resaltar las reglas de celdas para los valores que son mayores o menores que cierto monto o cierto valor. Acá tenemos, díganme, ¿hay alguien que prende el micrófono? ¿Alguien que no encontró el botón? O capaz que lo escucho yo mal. Bueno, como les decía, las distintas reglas que tenemos acá de las opciones son estos más valores numéricos. Por ejemplo, esto de entre, vamos a empezar a aplicarlo. Por ejemplo, vamos acá a marcar la columna de edad y voy a aplicar en formato condicional reglas, resaltar las reglas que estén los valores entre dos valores. Por ejemplo, voy a poner acá entre y voy a poner que tengan cierto formato, acá me apareció 21 y 24, voy a ponerlo, no sé, 21 y 23, por dar un ejemplo. Entonces quiero que tengan un formato, todos los que son valores intermedios, entre 21 y 23, que son, bueno, 22, y 23 y también 21, o sea, los incluye. Acá, por defecto, aparece la opción de relleno rojo claro con texto rojo oscuro, ustedes la pueden modificar, por ejemplo, voy a poner acá amarillo con texto amarillo oscuro, y después se puede personalizar mucho más esto del formato. Voy a poner aceptar y directamente acá me van a quedar todas las celdas que yo tengo acá de estos valores, 21, 22 y 23, en color amarillo. Esa es para la regla de entre, ¿no? Para los valores entre uno y otro. Después es igual a, bueno, podemos llegar a hacerlo con todos los que tengan, por ejemplo, 24. Entonces voy a poner es igual a, y un detalle, se pueden aplicar formatos condicionales distintos, o sea, varios, a la misma columna, al mismo rango de datos. Así que acá voy a, por ejemplo, todos los que son iguales a 24, por algún motivo los quiero resaltar con este color relleno rojo claro con texto rojo oscuro, y voy a poner aceptar. Así, todos los que de 24, que no funcionó. A ver, denme un segundo. Acá vamos a ir a la parte de administrar reglas, que quiero chequear qué está pasando. Acá administrar reglas, voy a ver. Flor, yo hice lo mismo y me quedaron los anteriores, digamos. Te marcan los dos. ¿Cómo, perdón? Que te queda la función anterior, los entre y el igual. Claro, sí, está bien que te quede el igual, pero vos ¿por qué me lo decís, Martín? No, recién que te aparecían los de 23 también. 21 y 23 creo que era. Eh, no sé si estoy entendiendo, ¿me podrías repetir? No, que a mí me quedaban un montón marcados porque me queda la Sí. función anterior. Ah, está bien, claro, entiendo. Bien, bien. Está bien. Ahí, gracias por eso. Regina, ¿y vos a decir algo? Sí, que cuando vos quisiste aplicar el de 24, creo que no te lo aplicó porque no seleccionaste la columna completa. Claro. Estaba teniendo esa duda, así que justo iba a chequearlo. Gracias, Regina. Sí, ahí De voy a nada. ahí, justamente, claro. Denme un segundo. Voy a marcar toda la columna. Voy a borrar esta regla, o sí, fíjense que, claro, acá la piqué a L1. Con razón. Voy a ponerlo, gracias, sí tenías razón. Acá me falta agregarlo a LL, o sea, cuando ponemos así es toda la columna, y ahora voy a poner aceptar. Así que apliquémoslo toda la columna, no a lo que cometí, el error que cometí yo. ¿A usted le está marcando el 24 de color? Sí. Sí, o sea, yo ahí lo seleccioné y tengo los de 21 a 24 y los 24 también. Ah, bien, ok, está bien. Acá voy a eliminar esta regla porque hay algo que no me está tomando, que está pasando, así que voy a poner acá eliminar.
Otra opción que podemos llegar a hacer, acá estoy viendo que en el chat, claro, igual que Regina. Otra alternativa de lo que podemos llegar a hacer acá con formato condicional, acá al marcar la columna, voy a ir a otro que les quería mostrar, por ejemplo, a texto que contiene una fecha o valores duplicados. Vamos a hacerlo con otro, a ver que no sea la edad. Por ejemplo, vamos acá a la columna de origen y vamos a usar la de texto que contiene. En formato condicional voy a poner acá la de texto que contiene. Entonces, si por ejemplo yo quiero que queden marcados todos los que aparezcan con la palabra Viedma, porque todas las ciudades Viedma quiero que queden resaltados, voy a escribir acá Viedma, así voy a poner aceptar, y me quedan con este formato de, por ejemplo, rojo claro y después rojo oscuro. Acá tenemos alguno más de Viedma, y acá abajo, por ejemplo. Entonces así los podemos identificar más rápido cuando están resaltados. Esto es para, por ejemplo, texto. Les quiero mostrar que estas reglas nosotros las podríamos modificar. Si yo acá selecciono la columna y en formato condicional voy a administrar reglas, esta como administración de reglas, podemos ver cuál es la regla que aplicamos, el formato que tiene y a dónde se aplica. Entonces acá voy a hacer doble clic en la parte de formato y vamos a ver que lo podemos personalizar. Acá voy a poner formato y vamos a ver que yo acá voy a elegir, por ejemplo, está este color, puedo tranquilamente cambiarlo, o sea, si yo también quiero cambiar el relleno, lo puedo modificar. Voy a elegir, no sé, un color celeste y lo puedo modificar el relleno, y en la fuente puedo poner un color azul, así que así me va a quedar un nuevo formato condicional, o sea, un nuevo diseño. Eso lo pueden personalizar a gusto, y voy a poner aceptar. Entonces incluso pueden ponerle varias reglas a la misma columna, y que si les interesan de las 26 ciudades que teníamos, por ejemplo, no sé, 4 ciudades, pueden poner 4 reglas distintas, cada ciudad con un color diferente. Ahora voy a poner aceptar, y ya me queda este formato, y vamos a ver que ahora Viedma aparece con el nuevo diseño, ¿no? Es decir, que el formato condicional lo podemos acomodar a nuestros gustos, y el detalle que les quería decir es que la paleta de colores, una vez más, sigue siendo la misma que tenemos acá, porque tenemos el diseño de página, los colores configurados con este tipo de colores de transmisión de listas que habíamos dejado ayer. Ahí tenemos, al cambiar el rango, el color del rango del formato condicional. No sé si entendí ahí, Fanny, como una pregunta lo habías dejado, lo de eso de los colores. No sé si les salió o lo pudieron hacer, por ejemplo, con esa opción de Viedma que di. Sí, profe, sí lo pude hacer. Era para decir cómo cambiar el color el color de cada formato. Bien, genial. Ahí ya lo pudiste cambiar, ¿no? Sí. Genial, buenísimo. Ok, acá ya dijeron que salió. Genial, ahí vimos este formato, vamos a ver otros formatos condicionales. Alguien había prendido el micrófono hace un ratito, pero no sé si había logrado ver si era Facu o fue otra persona. Cualquier cosa avísenme. Bien. Ahora vamos a seguir con otra regla. Vamos a ver acá en formato condicional. Reglas superiores e inferiores. Esto va a ser más que nada así para números, donde nosotros queremos que queden pintados de un color todos los números que son, por ejemplo, más altos, o todos los números que son más bajos. Entonces, por ejemplo, vamos a darlo acá con la columna de precios. Selecciono, o la columna de distancia, tranquilamente, cualquiera. Vamos a poner distancia. En formato condicional, acá tenemos reglas superiores e inferiores, y acá tenemos 10 superiores. Este número 10 es algo cualitativo, es algo que podemos modificar, podríamos poner los 25 superiores, o los inferiores, por ejemplo. Después tenemos lo mismo de manera porcentual, el porcentaje que vamos a seleccionar nosotros. Voy a hacer clic en esta de inferiores, y tengo marcada la columna de distancia. Ahí sí me fijé que tengo bien la columna marcada. Acá dice 10, pero yo puedo poner, en vez de 10, quisiera tener 25. Los 25 números más bajos, entonces ahí voy a poner 25, y acá voy a tener el formato, lo voy a dejar así, con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro. Así que voy a poner aceptar, y vamos a ver que los 25 valores más bajos van a quedar con este formato. Ahí lo tenemos marcado, y fíjense que sí, bueno, elijo un poquito, vamos a ir viendo que los colores se distinguen en los datos. Ya tenemos acá lo de Viedma, que nos había quedado acá celeste, por ejemplo. Así ya tenemos estas opciones de reglas superiores e inferiores, o también
pueden ver esta de más por encima o por debajo del promedio. Pueden jugar acá y ir buscando lo que necesiten, pero esto de los colores nos permite encontrar más rápido y analizar la información. Para distancia, el formato que utilicé es el que tenía acá por defecto, es decir, fíjate que el que tengo es este, que tenía fondo rojo claro y relleno rojo oscuro. Perdón, relleno rojo claro y fuente rojo oscuro, es la que estaba acá, tipo, estaba en este. Esa es la que usé. Bien. Ahora, otra cosa que vamos a hacer. Ah, perdón, condición. Sí, ya te muestro, Fanny. Yo digo que raro, justo le había dicho. Vamos acá. Vamos a 10 inferiores. Y acá yo lo que puse fue 25 en lugar de 10. 25, como por ejemplo, bueno, hablando de 250 datos, capaz que quería, no sé, ver el 10% de los valores más bajos, o lo escribo acá con 25. Esa fue la regla que utilicé, la que dice 10 inferiores, y que está acá en la segunda de reglas superiores e inferiores. Modifiqué el 10 por 25, como le decía, este 10 es un ejemplo, pero el número ese lo podemos modificar y adaptar a nuestra necesidad. Ahí avísame si se entendió mejor. ¿Hay alguna otra duda con eso? Si no, ahora vamos a llegar a los que más me gustan, que tienen más colores, así nos queda más linda la tabla. Bueno, genial. Bien, ahora ya tenemos esto. Fíjense que ya tenemos reglas superiores e inferiores. Antes de ir a la de los colores que yo quiero, les quiero mostrar uno bastante clave, que es el de duplicar valores. Por ejemplo, vamos acá a mostrar la columna oculta que teníamos de apellido y nombre. ¿Por qué? Hay veces que en la base de datos nosotros lo que tenemos son algunos valores duplicados, es decir, que puede llegar a estar un apellido 2 veces o un nombre 2 veces, que eso puede llegar a suceder y son personas distintas, pero digamos en un caso más puntual podríamos hablar de DNI y puede haber un DNI duplicado. Entonces ahí es un caso donde tenemos que poner la lupa y prestar atención, porque podría ser que esa persona tenga el DNI que compró un pasaje y compró un pasaje 4 meses después, o puede ser un dato que esté cargado doble, ¿no? Si tenemos una línea debajo de la otra con el mismo DNI, digo DNI porque por ahí es más específico, ahí nosotros tenemos que poder identificarlo. Digo DNI como también en otras listas de, digamos, de descarga de datos, tenemos un número de identificación o ID o un código que al repetirse, bueno, puede tener algún significado donde tenemos que prestar atención. Ahí el formato condicional, ¿cómo lo vamos a usar? Vamos a usar con apellido. Voy a marcar la columna de apellido. Recuerden que para mostrar las columnas, si la línea está oculta, pueden hacer doble clic cuando aparece la doble línea acá, o marcar las dos columnas y poner clic derecho mostrar. Acá es más fácil así. Así que ahora vamos a ir a formato condicional con la columna de apellido seleccionada, y en las altas reglas de celdas vamos a ir a de duplicar valores, que tenemos de la primera, esta me había quedado pendiente, duplicar valores. Ahora vamos a poder marcar todo lo que sería duplicar o único. Es decir, si a nosotros nos interesa que los valores duplicados estén pintados, dejamos el de duplicar. Y lo dejamos, por ejemplo, con este formato. Entonces, acá voy a dejarlo así y después lo voy a modificar con otro formato. Yo quiero que si hay un apellido López aparece 4 veces, que las 4 veces estén pintados para que yo ahí vaya a analizar esa información. Entonces voy a poner aceptar. Y bueno, vamos a bajar, hay algún apellido que debería estar repetido. Por ejemplo, Molina, acá tenemos Castro o Luna, lo podemos identificar bastante. Yo voy a poner un formato un poco más todavía importante. ¿Cómo podría llegar a ser otro formato de relleno de un color rojo, por ejemplo, y vamos a ponerle en fuente un color en blanco, a ver si bien ahí. Ahí, fíjense como para que sea bien llamativo. Cada uno lo va acomodando. Voy a poner aceptar y aceptar. Bien, entonces acá yo ya tengo en esa lista la identificación de cada vez que aparezcan estos apellidos. Fíjense que voy bajando y aparecen, no sé, de nuevo Castro, ahora aparece Sánchez, estos valores duplicados. Entonces, en este caso podríamos llegar a tener una persona con el mismo apellido, pueden ser familiares o la misma, digamos, no hay problema con el apellido en sí. Sí, así vamos a poder identificarlo, que acá tenemos apellidos repetidos. Si tuviéramos el caso que acá aparece justo en la fila de abajo, de nuevo, Vivian Luna, con la misma edad, mismo destino y origen, hay veces que
o se cargó 2 veces o el sistema pudo haber fallado y lo cargó doble, entonces ahí capaz que hay que eliminar ese dato de la lista para que no se cuente 2 veces, porque eso puede afectar otras cosas, digamos, decir, bueno, aparece de nuevo, pero por lo menos aparece, y no, porque el tema es de contar la cantidad de pasajeros es algo exacto, la cantidad de costos, lo que tenemos que cobrar y los precios, el ingreso que vamos a tener, también es algo exacto, entonces sí tiene que ser algo que sea bastante minucioso. Ese sería el que les quería mostrar de duplicar valores. Vamos a ir a otro, ahora de formato condicional, pero antes les quiero mostrar que en la columna de distancia vamos a eliminar una regla, que ahora quiero aplicar otra, y en este caso, para borrar una regla, seleccionamos la columna y en formato condicional, acá, ojo con esto, vamos a borrar reglas, pueden borrar las reglas de toda la hoja, no vamos a hacer eso, vamos a borrar las reglas de las celdas seleccionadas, es decir, las reglas que teníamos ya en esta columna. Las voy a borrar, ahora ya está, para que ahora yo quería aplicar otra regla y vamos a verla acá. Vamos a usar la de barra de datos, la que sigue. Esta, ¿por qué la voy a usar en distancia? Ahora vamos a ver por qué es bastante descriptiva gráficamente. Acá tenemos distintos rellenos, que pueden ver rellenos sólidos o con degradé, esto es algo de estética, yo voy a elegir este que justo me combina, de azul claro. Bien, ¿qué es esta barra de datos? Lo que está haciendo la barra de datos es, nos va a rellenar en la celda con justamente esta barrita, dependiendo del número que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos 280 y la barra es cortita. Después tenemos acá 1595 kilómetros y la barra llega casi al final de la celda. Ahora, si lo dejamos un poquito, vamos a poder ver que en estas celdas vamos a ver las distancias más largas con la celda completa, las más cortas con el principio nada más. Es decir, esto no es algo exacto, sino que es proporcional a los números. Toma el número más bajo de la columna y el número más alto, y proporcionalmente ahí nos va rellenando los datos. Fíjense, justo encontré que lo que el extremo es 1725, la distancia que más se recorre, porque tenemos toda la celda pintada. Esto, digamos, es bastante práctico acá porque estamos hablando de distancia. Fíjense que es como que se ve bastante a la hora de verlo. Y también, otro caso donde se me ocurre que podrían llegar a utilizarlo y es bastante descriptivo, es el caso de capacidad de algo de stock o de algún depósito, por ejemplo, cuando tenemos la capacidad libre o la capacidad ocupada, donde tenemos más lugar o no para seguir guardando productos, por ejemplo, se puede hacer así. Lo mismo, o sea, eso aplica a muchas opciones. Si habláramos de, no sé, porcentaje de asistencia y queremos que ver ahí si la gente en general está asistiendo mucho o no a algún evento o a alguna clase, también lo podríamos aplicar. Es decir, cada uno lo aplica a lo que quiere, como estoy diciendo todo el tiempo, pero en este caso les quería mostrar barra de datos y creo que aplicaba bastante a entender esta categoría de distancia. Genial. Ah, bien, justo la de las columnas. Lo dije por las dudas porque por ahí ha quedado pendiente. Bueno, bien. Después, otra cosa que quería mostrarles de formato condicional. Vamos a escalas de color, otro más colorido. Vamos a marcar, por ejemplo, la columna de total. Acá en la columna de total, en formato condicional, vamos a escalas de color. Esas escalas de color es, en vez de marcar solamente algunos con un criterio, de nuevo, es como el de distancia, abarca todas las celdas y nos va a pintar de distintos colores más o menos en degradé, teniendo en cuenta los valores. Por ejemplo, yo voy a marcar acá la primera, porque me gusta esta que voy a tener seleccionada, y vamos a analizarlo. Tengo los valores más altos en color verde, después vienen amarillos, los intermedios, y va naranja, rojo hasta los más bajos, ¿no? Entonces fíjense cómo va quedando la columna de total dependiendo del monto total que paga la persona. Acá, esto puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Este color rojo, acá, es lo que seleccionamos en esta opción de barra de color. Nosotros podríamos haber seleccionado otro, incluso fíjense que escala de color, perdón, hay otras opciones. Y si no, lo que les quiero mostrar es que podemos directamente modificar los colores completos. O sea, voy a seleccionar la columna total y vamos a ir a administrar reglas en formato condicional para que veamos. En la escala de color escalonada que tenemos acá es de así, de rojo a verde. Si yo hago doble clic, vamos a ver que hay algo un poco más profundo, por decirlo así, que tenemos que los valores más bajos están en color rojo y los valores más altos en color verde. Bueno, en este caso hay que analizarlo. Yo creo que es óptimo, digamos, esta escala de colores porque donde más voy a recibir dinero como empresa de viajes, voy a tener un color verde, donde menos recibo porque justamente va a viajar menos kilómetros, tiene menos impuestos, voy a tener un color rojo. Los intermedios van a quedar amarillo, es como una, digamos, una distinción con el carácter semáforo.
Ahora, esto podría llegar a ser a la inversa, porque todo depende de los datos que estamos interpretando. Como les decía, a mí me parece que esto es acorde, pero si estuviéramos analizando, por ejemplo, un análisis de fallas donde habría alguna opción que tuviera muchísimas fallas o que algo cuando probamos el producto tiene, no sé, muy poquitas, ahí el color rojo en general está asociado, por ejemplo, a algo que no está del todo bien o que está un poco mal, ahí yo le invertiría, ¿no? Si esto en vez de total diría fallas, los valores más altos los pondrían rojo y los valores más bajos los pondrían verde, porque significa que, bueno, justamente tengo que prestar atención a los que están en color rojo que tienen muchas fallas. Así que eso lo pueden interpretar como quieran. Yo les doy un ejemplo que a mí se me ocurre donde aplicaría los colores al revés. Ahí voy a poner aceptar porque lo voy a dejar así. Y ahora ya nos quedan los distintos formatos condicionales. Díganme si los pudieron hacer, si se entendió hasta acá o cómo venimos. Mientras aprovecho, voy a poner un color de fondo. Ahora los datos de acá que me quedó muy blanco de este lado de la tabla. Voy a marcar esto acá y, por ejemplo, me quiero dar un formato de fondo para que no quede tan así. Por ejemplo, voy a marcarlo de serie. Bien. Ahora fíjense que es combinado, lo aprovecho para comentarlos, que yo le puse un formato y me queda el fondo que le puse, excepto las celdas donde está el formato condicional, que teníamos apellidos repetidos, y eso me sigue quedando en color rojo. Así que ahí ya lo vamos teniendo. Bien. Uy, acá me quedaron una sin marcar acá. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto de los formatos condicionales? No sé qué les parece o si ya lo conocían. Es bastante utilizado. Muy bien. Bueno, genial. Entonces, sí. No hay más preguntas. Genial. Entonces me alegro que se llevan algo nuevo, porque algunos ya los conocía, pero bueno, la idea es que entre todas las herramientas se vayan con nuevos conocimientos. Así que ahora vamos a volver. Y lo que nos quedaría por ver, ahora sí, por un segundo de la presentación, ya vimos esto de formato condicional, vimos lo de filtros avanzados, y no puedo creer la hora que es, porque siempre terminamos esto más tarde, así que bueno, por ahí terminamos bien o un poco más temprano. Acá tenemos este caso de estudio, y vamos a pasar a lo último, a lo de tablas dinámicas y los gráficos que vamos a poder relacionar. Vamos a responder las siguientes preguntas a través de estas tablas donde justamente eso de dinámico nos va a ayudar a que vamos a poder obtener a través de una tabla que es bastante automática diferentes datos. Ya me estoy acordando de una cosita más, así que antes de avanzar con esto, perdonen, pero voy a volver a un filtro que les quería mostrar, así no se quedan sin ver eso. Vamos a ver una cosita rápida antes de seguir con las tablas, que es el último tema. Voy acá a seleccionar esta tabla que teníamos de filtro 2. ¿Por qué? Porque vimos filtros básicos avanzados, pero esto sí que voy a explicar ahora, depende de la versión de Excel. Puede ser que alguna anterior no lo llegue a tener, pero seguramente como ya pudimos hacer las cosas, creo que la mayoría va a poder hacerlo. Vamos a seleccionar estos datos que tenemos en la tabla de filtro avanzado, el que habíamos hecho de grupo y edades, ¿no? Voy a seleccionar esta tabla y la voy a convertir en una tabla automática, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que seleccioné los datos, voy a insertar, y acá en insertar vamos a escribir insertar tabla, esta opción de acá. Así que voy a insertar la tabla, y lo que hacemos es, estos datos que ya tenemos, los convertimos en esta tabla, que por ahí nos da algunas más herramientas, que ya que estamos les voy a mostrar. Voy a poner acá aceptar, la tabla dice tiene encabezados, sí tiene encabezados, así que lo vamos a dejar como está. Y ahí lo que hace es como modificarnos un poco el formato de lo que podría llegar a ser nuestra tabla, ¿no? En este caso, bueno, me cambié un poco los colores, acá podríamos verlo, y arriba me aparece esto de herramientas de tabla. Acá en herramientas de tabla hay algunas cosas que ya pudimos estar viendo, pero acá lo tenemos un poco más fácil, por decirlo así. Acá podemos cambiar los colores, o fíjense que tranquilamente podríamos ponerlo en otra opción. Yo voy a dejarlo en este color porque me gusta que quede así. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Primero que acá tenemos algunas opciones de estilo de tabla, donde, por ejemplo, acá tenemos fila con encabezado, filas con bandas. Esto de bandas es la parte del color de fondo, dice que tengo alguna sí y otra no, intercalado con color celeste. Después tenemos en primera columna, yo hago clic acá, lo que hace es marcarme en color negrita la primera columna, y como un poco más automático nos permite esta tabla trabajar.
Así que acá tenemos esta opción. O en última columna también nos queda en negrito lo que serían los precios, ¿no? Si me interesa ver, en este caso, los precios, lo puedo marcar así, como que nos da facilidades. Bien, incluso el botón de filtro se puso solo, yo el botón de filtro no lo había puesto, y acá lo puedo activar o desactivar. Estas son algunas opciones. Y también les quiero mostrar que vamos a seguir acá. En la parte de herramientas vamos a tener esto de quitar duplicados, que ya lo habíamos visto un poco, y esto sí, como decía, va a depender de la versión de Excel. Vamos a ver esto de segmentación de datos. Espero que la mayoría lo pueda tener. Voy a hacer clic acá, y me va a aparecer esta ventanita. Esto de segmentación de datos nos va a permitir filtrar, pero por ahí de una manera un poquito más dinámica o más estética o linda, que les voy a mostrar. Por ejemplo, yo si acá quiero filtrar, por ejemplo, por edad, bueno, acá teníamos dos opciones de edad, así que vamos a ver con otra más interesante. Por destino, voy a seleccionar acá destino, fíjense, y voy a poner aceptar. Entonces acá me aparece este botón, por decirlo así, que a diferencia del filtro que vimos antes básico, que se desplegaba y no quedaba tan visible, este lo vamos a poder mover, fíjense que lo podemos desplazar y nos va a quedar acá, por ejemplo, al costado. Y acá tenemos toda la lista de ciudades de destino, obviamente para poder filtrar, y no es el filtro avanzado tampoco que lo trae, sino que directo, por ejemplo, yo acá aprieto Formosa, me queda Formosa, las grutas, es como un botón un poco más dinámico, por decirlo así, donde nosotros podemos filtrar más rápido. Tenemos, no sé, Perito Moreno, podemos filtrar por destino, o no sé, cualquiera, Córdoba, cualquiera, que ustedes quieran. Es otra forma para poder segmentar los datos y tener, digamos, este filtro o segmentación gracias a la tabla que les estaba mostrando, ¿no? Para poder hacer eso tenemos que tenerlo en formato tabla, por eso seleccionamos los datos y fuimos a insertar tabla. Acá, bueno, tenemos todas las ciudades, así que pueden jugar un poquito con esto. Y ya les mostré todas las opciones de filtro que podrían llegar a tener. Acá, bueno, si quieren sacar el filtro, vamos a poner borrar filtro y vuelve a tener la lista original. Díganme si lo pudieron encontrar, si alguno lo tiene. ¿Qué les parece ese? Acá, bueno, podríamos hacerlo con destino o podríamos usar cualquier otro, ¿no? Para quitar destino, por ejemplo. Ah, para borrarlo, justamente no lo dije. Que acá hago clic derecho y quisiera borrar este filtro. Voy a hacer acá para borrarlo, vamos a quitarlo por acá. Y bueno, podemos jugar un poco más y probar en insertar segmentación de datos. Por ejemplo, con lo que sería precios. Entonces, voy a la de precios y aceptar, donde acá tengo las categorías, ¿no? Fíjense que esto es bastante amoldable, así que lo pueden editar como quieran. Incluso lo voy a llevar para acá al costado, porque los precios los tengo acá, y me queda más cómodo. Y yo si quiero filtrar los de 400, ojo, acá voy a tener varios filtros, ¿no? Porque tengo un filtro avanzado para el grupo 2 y a la vez edad de 22 y 23 nada más. Y ahora lo filtro por los que pagan solo 800, por ejemplo. Y así pueden ir jugando con las diferentes segmentación de datos. Así que lo voy a dejar así. Vamos a ir guardando hasta acá. ¿Ahí lo pudo hacer alguno? No sé si a alguno le salió. ¿Cómo estamos? Profe, yo acá en diseño y no me aparece esa opción directamente. Te hago una pregunta, Stani. ¿Vos qué versión tenías de Excel? El 2010. Ah, puede ser que sea por eso, como decía, lamentablemente Sí. eso no lo puedo ver, de segmentación de datos, en algunas versiones anteriores no aparece esto. Si no te aparece cuando tenés acá la tabla, o sea, vos pones herramientas de tabla, te posicionás en la tabla y en diseño no te aparece segmentación de datos. No, en diseño no, me aparecen estilos rápidos, que son los que modificamos antes, opciones Sí, de estilo de tabla, claro, Yo tengo el mismo y exportar, tampoco me aparece. resumir con tabla claro. dinámica, quitar duplicados y convertir en rango. Tal cual. Claro, eso es algo que no les aparece porque no lo tienen en su versión de Excel. Por ahí está bueno que nada, lo pueden ir actualizando, o sea, no es algo que podamos agregar manualmente, sino que cuando van apareciendo algunas nuevas versiones puedan Sí. ir actualizando. Porque bueno, justamente tienen nuevas herramientas, así, incluso aunque no lo crean, hay algunas funciones que están apareciendo nuevas en otras versiones de Excel que nos quedamos atrasados con las versiones y por ahí no las tenemos. Así que eso es algo que depende de la versión. Claro, 2010 acá pasa algo lo mismo. Bueno, sí, es el mismo que tengo yo, el 2010.
Sí, creo que a partir de la próxima es probable que ya lo tengan. Así que, perdón por eso, lo que pasa es que depende de la Por versión. favor. Ok, bueno, algunos acá pusieron ya que lo pudieron hacer, así que, bueno, me alegro que al menos lo pudieron hacer. Después cuando actualicen, si llegan a cambiar a otro Excel, ya van a saber cómo hacerlo. Bien, ahora sí que ya terminamos de ver estos filtros, sí voy a volver a lo de tablas dinámicas para ver las preguntas que queríamos responder. Justamente las tablas dinámicas, para dar introducción, nos ayuda a poder hacer los cálculos y tener una tabla armada de manera mucho más eficiente. Vamos a agregar una hoja acá, en hoja nueva, y vamos a ponerle tablas, así empezamos a armar las tablas dinámicas. Voy a hacer clic derecho sobre la pestaña y en color de etiqueta, acá puedes poner cualquier otro, así que yo siempre voy a poner acá rojo. Bien, las preguntas que vamos a responder, vuelvo un poquito a la presentación, teníamos acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo es la distribución del porcentaje de impuestos según las edades. Entonces, acá lo que queremos comparar es los porcentajes de impuestos que van a pagar con la categoría de edades. Así que vamos a ir viéndolo de a poco. Para poder hacer la tabla dinámica es importantísimo que todos los encabezados estén completos. O sea, yo por eso ayer les decía, si agregan columnas, no dejen ninguna con el encabezado en blanco, para que no tengamos problemas con la tabla dinámica, por eso era. Entonces, acá en tabla dinámica, bueno, me voy a posicionar, por ejemplo, acá al principio, y voy a insertar. En insertar vamos a poner tabla dinámica, la opción que tenemos acá, y voy a hacer clic, donde vamos a seleccionar una tabla o rango de datos. Voy a hacer acá en la selección de toda la hoja general, voy a poner este botón, y acá directamente vamos a poner fecha compra. Acá si, por ejemplo, ponen control E en el teclado, sí le selecciona todo, y súper importante, desde la fila 1, o sea, sí o sí con el encabezado. Porque el encabezado tiene las categorías que nos va a permitir así armar la tabla dinámica. Ahí voy a poner aceptar o enter y una vez más. Si ya tienen todo correctamente, confírmenme que tengan los campos acá a la derecha que desaparece algo como lo que tengo yo. Si a alguno no le aparece, díganme así lo vemos. O vamos a poder armar la tabla. Fíjense que tenemos las categorías que teníamos en los encabezados y por eso son tan importantes porque a partir de eso vamos a armar la tabla. Perdóname, no pude ver lo que hiciste. Me perdí cuando, o sea, generaste una nueva pestaña y después ¿qué hiciste? Sí. Después, fíjate que directamente fui a la hoja, en esta misma hoja de la nueva pestaña, voy a insertar, y en insertar seleccionar la opción de tabla dinámica. Voy a volver a hacerlo acá, lo hago en cualquier otro lado. Si no la borro esa, o voy a ir para atrás directamente. ¿No? Esto, ahí está. Fíjate, acá voy a insertar tabla dinámica. Ahí tabla dinámica, y te aparece esta ventana que tengo acá para seleccionar las celdas de tabla o rango de datos. Así que selecciono el botón y vamos a general. Acá lo que hacemos es tomar todos los datos de la hoja general, incluyendo el encabezado. Así que lo pueden hacer con el teclado, con control E o con el mouse. Fíjate de sí o sí incluir el encabezado, o sea, la fila 1. A mí me quedó del general A1 hasta la U251. Bien. Y acá voy a poner aceptar. Avísame, ahí sí te aparece, como lo tengo yo, acá a la derecha, los campos. Sí, genial. Genial, buenísimo. Bien, entonces, si a alguno le llega a aparecer, avísenme, pero nadie está diciendo nada, así que asumo que sí. La pregunta que estábamos viendo acá, entonces era, ya teníamos la distribución de porcentaje de impuestos con las edades. Entonces, vamos a ver que los campos los podemos ver acá de la siguiente forma. Por ejemplo, acá tenemos los diferentes, vamos a ir a edades, edad, y para moverlo tenemos distintas opciones. Cuando aparecen así las 4 flechitas, vamos a hacer clic derecho sobre esta categoría y los podemos agregar a, por ejemplo, las filas o columnas que vamos a tener en nuestra tabla. Nos va a quedar como una tabla de doble entrada, ya que tenemos 2 categorías, ¿no? Entonces acá lo podemos mover así, o si no, pueden hacer clic acá con las 4 flechitas y lo desplazan. Por ejemplo, edad lo voy a soltar en el campo de columnas. Así que fíjense que a medida que yo solté edad en columnas, se generó la tabla solita de las columnas con edades de 20 a 25. Ahí tenemos edad, y voy a bajar hasta porcentaje de impuestos, e impuestos lo voy a llevar a, porcentaje de impuestos lo voy a llevar a filas. De la misma manera, con clic derecho, o si no, pueden hacer clic acá y lo desplazan hasta el campo de filas.
ahí fíjense que se va generando solo la tablita y ya quedando mucho más fácil. Ahora lo que vamos a hacer es, estamos hablando de cantidad de personas, así que, ¿por qué hablo de cantidad de personas? Porque estamos hablando de distribución de impuestos con respecto a los que tienen distintas edades. Es decir, que vamos a buscar la columna de pasajeros, y pasajeros lo vamos a llevar al campo de valores, porque los números en sí, vamos a ver cuántas personas tienen, por ejemplo, 20 años y pagaron 5% de impuestos. Entonces, pasajeros los llevamos al campo de valores. Acá una opción que es que diga cuenta de pasajeros o recuento de pasajeros, que eso está bien, y si a alguno le aparece suma de pasajeros, porque puede haberse puesto así, hacemos clic derecho sobre el campo, ahí, o la lista desplegable, ahí está, y vamos a configuración de campo de valor. Configuración de campo de valor nos va a permitir usar otras operaciones, en este caso cuenta o recuento está bien, pero si alguno tiene suma, acá ponga cuenta o recuento, así lo que hace es contar las personas y no sumarlas, es por una cuestión de que en este caso se tiene que hacer con cuenta. Voy a poner aceptar. Y acá fíjense cómo ya tan rápido se armó la tabla, vamos a corroborar. Tenemos el total general de 250, entonces estamos bien. Las categorías de impuestos tenemos 100, 100 y 50, que está bien porque teníamos el grupo 1 y 3 con 5%, o sea, 100 pasajeros, el 2 y 4 con 10% y el grupo 5 con 50 personas. Así que el grupo 5 de 15% con 50 personas. Y acá tenemos todos los totales calculados por edad, ¿no? Lo que tenemos acá abajo, por edad, y acá tenemos todos los valores intermedios. Bien, ¿todos lo pudieron hacer? ¿Tiene una tabla parecida o como la tengo yo? ¿Cómo venimos? Porque ahora vamos a graficar a partir de esta tabla, ¿no? Por eso les preguntaba también. Flor, disculpame, ¿podrías explicar la parte de pasajeros de nuevo? Dale, sí, sí. Ahí lo voy a volver a hacer, ahí me preguntó Marina, así que, mirá, lo que yo hice, bueno, para eliminar un campo, ya que estamos, ahí está, bien, voy a eliminar, quitar campo y lo vamos a hacer de nuevo. Lo que hice fue, entonces, busco edad, y edad lo voy a arrastrar, haciendo clic en, lo voy a dejar en columnas, fíjate que lo dejo ahí. Después tenemos porcentaje de impuestos, que lo voy a llevar a la columna, al campo de filas, porcentaje de impuestos, por ejemplo. Lo podrían hacer al revés, ¿no? En filas y columnas, como quieran. Y pasajeros, acá vamos a llevar pasajeros a el campo de valores. ¿Por qué? Porque acá lo que estábamos viendo, lo solté acá, y tiene que decir cuenta o recuento de pasajeros, no suma. Porque acá lo que estamos haciendo es contar la cantidad de personas que, por ejemplo, tienen, no sé, 22 años y que pagan 15% de impuestos. Entonces acá vemos que son 9, después ya tenemos otro de 25 años que pagan 5% de impuestos, son 10, y así vamos a ir teniendo, según la columna y la fila en la que estemos, a ver a qué cantidad de personas corresponden a esa categoría. Ahí díganme si lo pudieron hacer mejor. Entonces, pasajeros va con cuenta o recuento en el campo de valores. Buenísimo, Mari. Bien. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a pasar a hacer el primer gráfico dinámico. Vieron que fue muy rápido. Eso también se puede hacer de otras maneras, pero así conocemos las tablas dinámicas. Incluso esto se puede editar, o sea, como quieran, ¿no? Ahora lo vamos a dejar así, pero quiero decir que lo pueden achicar o agrandar a gusto. Bien. Ahora, vamos a buscar dentro de herramientas de tabla dinámica, en la parte superior, dentro de analizar, acá yo tengo gráfico dinámico, por ahí ustedes no tienen exactamente igual porque depende de la versión de Excel, pero fíjense que si están posicionados encima de la tabla, tiene que aparecerles acá por acá arriba esto de algunas barras o hacer algún gráfico que se llame gráfico dinámico. Voy a hacer clic acá. Acá hay algunas opciones. Un detalle es que los gráficos dinámicos por ahí no nos permite hacer todas las opciones de gráfico de Excel, sino que algunos están restringidos. Pero, por ejemplo, acá vamos a darle columna agrupada, ya que me apareció primero, está como recomendado, y voy a poner aceptar. Así, ya directamente, graficamos. ¿Y columna agrupada qué significa? Que tenemos lo que está en el eje horizontal, o sea, las filas que son porcentajes de impuestos, son estos subgrupos, ¿no? 5, 10, 15%. Y después, lo que son edades, en este caso está con referencia de colores. Así que acá podemos ver la distribución bien de porcentaje de impuestos y edades.
Ahora vamos a ir respondiendo otras preguntas, pero acá ya respondemos la primera. Para editar el gráfico, bueno, seguramente ya conocen un poco esto, voy a repasar siempre algunos detalles. Herramientas de gráfico dinámico, dice acá arriba, cuando tenemos el gráfico seleccionado. Entonces acá podemos ir a varias opciones, voy a diseño, por ejemplo, donde acá podríamos cambiar los colores, si quieren la paleta, usar otros colores, lo pueden modificar. Estos colores también los van a obtener teniendo en cuenta la paleta del principio, ¿no? Sí, siempre lo que digo va a ser así que, bueno, puede ser monocromático o, bueno, yo lo voy a dejar con estos colores. Y después tenemos la parte de diseño, que eso pueden jugar y ver la que quieran. Acá fíjense que hay muchas opciones que Excel ya nos permite, hay que nos quede completo, así que, bueno, pueden elegir la que gusten. Acá tenemos otras con punto oscuro, en degradé, bueno, acá la que quieran. Yo voy a dejar, creo que la última, porque me gusta más. Ahí tenemos este estilo, incluso después en formato, si venimos acá, vamos a poder jugar un poco más, incluso vamos a poder ponerle un contorno al gráfico, un relleno, por ejemplo, le quiero poner un fondo clarito, ahí lo puedo dejar, por ejemplo este verde, y un contorno de forma que voy a poner, por ejemplo acá el azul. Acá tenemos estos datos así, pero bueno, nosotros podríamos llegar a agregar, por ejemplo, el título del gráfico si quisiéramos. Para agregar el título, acá, dependiendo de la versión de Excel, van a tener un simbolito más a la derecha para agregar elementos de gráfico. Y si no tienen acá, lo pueden buscar en la parte superior. Ustedes creo que si tienen versiones anteriores va a aparecer como en la sección de presentación, cuando tienen el gráfico seleccionado. Busquen esto de añadir elementos de gráfico, donde van a poder elegir lo que quieren añadir, como en este caso puede llegar a ser el título. Así que acá voy a poner el título gráfico, y este título, así nos queda bien la referencia, va a ser de edades y porcentaje de impuestos. Que ahí ya nos queda el primer gráfico. Hasta acá, como venimos, lo pudieron hacer, se entendió y les quedó bien. Fíjense qué rápido que lo podemos hacer, y si hay una modificación en la tabla, se va a ir modificando después también en el gráfico. Te hago una pregunta, porque yo, o sea, cancelé la parte que te aparece al lado de la tabla y no me aparece más. ¿Cómo lo puedo volver a poner? Ah, De ¿te la tabla referís a los dinámica. campos? Bien, Sí. posicionate en algún lado de la tabla, hace clic en cualquier celda de la tabla, y acá anda analizar, herramientas de tabla dinámica, y fíjate que tiene que aparecerte a la derecha algo que diga mostrar, acá. Yo acá si pongo listas de campos, ahí me apareció. Bueno, ahora me fijo porque no me está bien. Vos tenés Ahora otra versión de Excel, me parece, en vez de acá arriba decirte analizar, te aparece alguno, decime qué te aparece acá arriba. Cuando estás posicionada en la tabla dinámica, ¿no? Fíjate que tenés que estar acá arriba. Sí, me aparece opciones, diseño. O sea, no me aparece. Ok, capaz que alguno que tenga la misma versión que vos puede decirte, si no, ahí compartimos pantalla. Claro, en opciones, ahí te dice Marcos, iba a decir que creo que es lo mismo que analizar ahora. Bueno. Ahí me aparece. Qué genio, gracias Marcos, buenísimo. Ahí sí, claro, bueno, si lo quieren volver a mostrar, como yo hice también, en acá opciones o analizar, depende de la que tengan, van a ir a mostrar o lista de campos y la pueden ocultar o, bueno, la pueden mostrar de nuevo. Muy bien. Bueno, acá ya tenemos el primero. Ok, ahora lo que vamos a hacer es responder a la segunda pregunta, así que vuelvo a la presentación. ¿De qué cantidad de gente pagó cada porcentaje según cada grupo? Bueno, vamos de nuevo. Acá estamos hablando de cantidad de personas una vez más, por lo cual esta pregunta nos indica que vamos a tener en la parte de valores los pasajeros. Después, el pago cada porcentaje, recuerden que teníamos una columna, todavía no usamos, de porcentaje pagado, por una estrategia algunos habían pagado 0%, otros 50% y otros 100%. Y ya que estamos viendo esto de cantidad de porcentaje pagado, vamos a ver un último formato condicional, que después ya también vamos a aplicar algo, digamos, de este tema en la tabla, porque tenemos entonces el porcentaje pagado con grupo, así que nos van a quedar esas dos categorías. Voy a mostrarles algo más que nos acá en la hoja general, ya que estamos viendo el porcentaje pagado. Vamos a esta columna y nos quedó por ver un formato condicional que vamos a seleccionar esta columna y acá, lo que vimos hace un ratito.
Habíamos quedado en escalas de color. Así que ahora vamos a ir a conjuntos de iconos. Y en conjuntos de iconos, acá fíjense que hay distintas opciones, dependiendo del criterio. Pueden elegir la que gusten. Yo acá voy a hablar de indicadores. Fíjense que está bastante descriptivo, o bueno, valoración, incluso tenemos estrellitas, barras, etc. Yo voy a elegir este que tiene el clic, que tiene una exclamación y la cruz. Y justamente ahora ya los que pagaron, que estén 100%, me aparecen con el tip. Los que no pagaron nada con la cruz y los que tenían el signo de exclamación son los que pagaron la mitad del 50%. En este caso Excel está interpretando cuál es la regla. Lo que hice, si fue medio rápido, es la columna de porcentaje pagado la selecciono y en formato condicional, en conjuntos de iconos, yo elegí este de indicadores. Creo que es bastante descriptivo, entonces nosotros ya de esta forma podemos ver que el porcentaje pagado lo tenemos correctamente, o sea, total, mitad o todavía no pagaron nada. Y si quisiéramos ver las reglas de esto, o el criterio, voy acá a formato condicional, administrar reglas, y si acá hago doble clic en los formatos, voy a tener que está tomando, como es un porcentual, me toma de 67 para 100 para arriba el TIC. Es decir, acá tenemos 3 categorías, pero si tuviéramos valores intermedios como 90, por esto aparecería con el TIC. Si tuviéramos alguna intermedia entre 67 y 33, aparecería con signo de exclamación. Por ejemplo, si tuviéramos no 50 exactamente, sino 60 también va a aparecer así, porque está hablando de un rango. Y cuando es menor a 33, acá está tomando justo los tercios, va a tener tanto para 0 como para 10 o 20%, va a aparecer con la crucecita. Como les digo, estos son estilos de iconos que podrían llegar a modificar. Así que pueden dejar estilos de iconos, tener distintos, y bueno, ahí van a tener distintas opciones. Ahora, ya que tenemos eso, ya vimos el porcentaje pagado y vamos a aplicar la tabla dinámica que estábamos viendo. Vamos a combinar esto con la información de los grupos. Voy a volver a tablas y acá vamos a agregar, voy a dejar esa tabla armada, voy a dejarla como está y abajo voy a trabajar con la próxima. Me posiciono en alguna otra celda y voy a insertar una vez más y vamos a tabla dinámica. Ya se van a acostumbrar a hacer esto. Vamos a hacer clic acá en tabla o rango, en el botón para seleccionar los datos y vamos a general, donde acá íbamos a seleccionar todos los campos. Así que acá lo pueden hacer con control E o con el mouse. Ahí ya tenemos todos los datos seleccionados y vamos a poner a aceptar. Les tienen que aparecer acá los campos a la derecha, de nuevo. Y voy a tener entonces 2 cosas a tener en cuenta. Ya teníamos acá la edad y el porcentaje de impuestos. Ahora vamos a llevar el porcentaje pagado y tenemos también el grupo. Así que, perdón, el porcentaje pagado lo vamos a llevar a columnas, a este campo. Y, perdón, el porcentaje pagado lo vamos a llevar a filas, disculpen. Y vamos a tener acá el grupo, lo vamos a llevar, el grupo lo vamos a llevar a columnas. Ahí está. Fíjense que acá lo que tenemos es bastante parecido a lo de arriba, porque son más o menos 5 con 3 categorías. Lo que les quiero mostrar es que acá podemos manejar los datos de una manera muy dinámica, o sea, lo elijo así y me arrepiento y al final yo quiero, por ejemplo, que lo que está en fila me quede en columnas y lo que está en columnas me quede en filas. En ese caso, si quiero hacerlo, directamente vengo acá y puedo intercambiar los campos, lo sostengo grupo y lo pongo en filas y porcentaje pagado lo llevo a columnas. Entonces me va a quedar una tabla invertida que con un simple movimiento de campos ya me cambió todo y lo hago súper rápido. Así ya tenemos entonces grupo en filas y en columnas tenemos el porcentaje pagado. Así son las 2 opciones que tenemos. Uy, me quedó seleccionado acá. Ok, ahora entonces lo que vamos a hacer es llevar pasajeros, porque los pasajeros eran, la pregunta, si volvemos un segundo, era qué cantidad de gente pagó los porcentajes, o sea, las opciones de porcentaje pagado, según el grupo. Así que vamos a buscar pasajeros, y pasajeros lo voy a llevar acá a valores. Ahí está. Entonces, lo que voy a tener acá... Sí, decime. En este caso, como es contar, podría ser cualquier otro campo, ¿no? O sea, no necesariamente pasajeros. ¿A qué te referís, Agus, con cualquier otro campo? Poner, ¿se te ocurre algún ejemplo? Como para... Sí, apellido, por ejemplo, no.
En ese caso vos decís, a ver, sí, entiendo la pregunta, quería como O ver. distancia, no sé. Claro, Como estás contando. claro, sí, vamos a hacer la prueba, ahí ya te entendí la pregunta. Mira, voy a quitarle el campo de pasajeros y vos decís que, por ejemplo, llevo, no sé, distancia acá, valores. Claro. Sí, el problema es, acá, no, el problema no, me pareció la suma, por eso, para que vea, es que dependiendo del dato, vieron que Excel me lo Orden. cambió. Sí, sí, para que justo me cambió Excel el dato, a ver si pongo en cuenta, si queda mejor. Ahí está, eso querías mostrar, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Claro, con orden que estabas diciendo, Agus, también lo vas a poder hacer. Acá estábamos hablando de pasajeros porque por ahí es como más visible, que yo quería decir eso, por ahí ver como la cantidad de personas desde pasajeros, pero como estamos hablando de contar datos, como decís vos, sí es un muy buen aporte. Podríamos hacerlo con otra categoría. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Igualmente hice lo que pasó. Yo cuando puse distancia me apareció cualquier número y dije, ¿qué pasó acá? Y lo que pasó fue que dependiendo del dato que tenemos, a veces Excel directamente como que lo puso en suma. O sea, hay veces que nosotros tenemos que corroborar acá, porque si acá iría en distancia suma como tenía antes, me da cualquier cosa, porque lo que estaba haciendo era sumar los valores. Y ahora, si yo chequeo acá y pongo cuenta o recuento, ya se soluciona. Así que sí, tal cual, lo podríamos hacer con distancia o con pasajeros, cualquiera. Así que sí, tal cual. Bueno, ven como tenemos acá el comentario de Agus, o sea, realmente lo pueden ir adaptando y capaz que no necesariamente todos lo van a hacer de la misma forma, pero van a llegar a lo mismo. Así que en eso sí está bueno para tenerlo en cuenta. Acá voy a dejar pasajeros, pero si lo quieren dejar con distancia, también lo van a poder hacer. Es algo distinto, sí, cuando hablamos de suma, porque una cosa es contar los datos y cuando hablamos de sumar, sí interesa la categoría. Ahora voy a llevar pasajeros. Ahí está. Perfecto. Ahora ya que tenemos esto, voy a hacer el gráfico dinámico, que vamos a ir acá de nuevo, a la parte de gráfico dinámico en la barra de herramientas. Y acá voy a agregar de nuevo lo de columnas agrupadas. Y voy a poner aceptar, porque elijo también este gráfico, como son dos categorías, creo que es bastante visible verlo con esto. Acá voy a dejar, fíjense, bueno, para mover el gráfico ya deben saberlo, pero manteniendo apretado el mouse. Y vamos a ir a diseño. Yo, por ejemplo, en este caso quisiera darle otro tono, así que vamos a jugar con algo distinto. Voy a dejarlo con azul. Bien. Y bueno, de nuevo, el diseño que le pueden dar, ya lo que decía, puede variar. Voy a dejar esta opción, cada uno le puede dar su estilo, así que pueden ir jugando con eso. Y algo más que les quiero mostrar. Acá podemos agregar otra cosa como si fuera, además del título que vamos a agregar, las etiquetas de datos. Por ejemplo, yo quiero saber exactamente la cantidad de cada uno. Entonces, dependiendo del gráfico, algunos diseños ya tienen incluidos, por ejemplo, las cantidades, ¿dónde estaba? Creo que está acá, ya tiene incluido, pero si no, yo me voy a ver con este diseño y lo voy a agregar como yo quiera, así que en el simbolito más, o si no, acá arriba donde tengan elementos de gráfico, podemos ver la parte de etiquetas de datos. Así que acá voy a hacer clic en etiquetas, y directamente acá lo que voy a hacer es que me aparecen los valores exactos. Fíjense que acá ya tengo todos los valores, y incluso lo que vamos a hacer, a lo que voy a mostrarles, nosotros por ahí en los gráficos nos queda así. Ahora, si ya esto se queda súper visible, está bien. Si ustedes quisieran entrar más en detalle a la hora de editar el gráfico, pueden jugar incluso hasta con las etiquetas, como decirlo. Por ejemplo, si ustedes quieren achicar estos números porque por ahí se ven muy grandes, acá con las celdas seleccionadas, fíjense que ahí tengo seleccionados los datos de etiquetas. Voy acá a la parte de tamaño y lo editan como si fuera cualquier celda, ¿no? O sea, cualquier dato. Inclusive dentro de los gráficos, les quiero mostrar. Por ejemplo, acá, aunque esté en tamaño 7, para mí está bien, así que acá voy a ponerle tamaño 7. Es decir, pueden acá editar muchísimas cosas. Voy acá a poner nuestro tamaño. Y así como hicimos esto, ahora vamos a agregar el gráfico y fíjense el gráfico, el título, y vamos a poder modificarlo a gusto. Por ejemplo, acá en elementos de gráfico, o si ustedes lo tienen acá arriba, fíjense de agregar el título de los ejes, del gráfico en general. Voy a poner título de gráfico y acá lo voy a modificar. Voy a poner entonces acá lo que teníamos que era grupo y porcentaje pagado. Acá si quisiéramos modificarlo, también lo podemos hacer como si fuera edición de lo que queramos, ¿no? O sea, acá además de este diseño que ya teníamos de gráfico,
Si tenemos siempre el elemento seleccionado, como acá yo tengo, por ejemplo, el título, puedo modificarlo si quiero poner otro color. Fíjense que se lo pueden hacer a gusto. O sea, yo acá me voy a poner en color negro y le quiero cambiar, le saco negrita o le dejo el negrita, le pongo el subrayado y le cambio el tipo de letra. O sea, como les digo, esto lo pueden ir amoldando. Bueno, estos son medio feas, pero pueden elegir la que quieran. O sea que esto lo pueden manejar. Yo acá voy a dejar Calibri, pero no tengan miedo de eso. Incluso, acá, si quisieran, por ejemplo, distinguir el título, algo diferente, y que nos queden así, por ejemplo, también lo pueden hacer. Es decir, como hablamos de una celda, hablamos de los elementos del gráfico, por ahí algunos ya lo conocían, pero para que tengan en cuenta que lo pueden editar como quieran. Así que acá, si voy, por ejemplo, a formato, incluso le voy a poner un contorno de forma, para que me quede con un borde. Y bueno, así pueden jugar con muchas opciones, ¿no? La diferencia que les quiero mostrar yo entre un gráfico y el otro, que habíamos hecho antes, es, acá teníamos 3 subgrupos, que eran, por decirlo así, el porcentaje de impuestos, y ahora tenemos esas 3, pero lo tenemos en lo que es el porcentaje pagado, que justo nos quedó en las columnas. Entonces acá tenemos como 2 gráficos bastante comparables, donde acá tengo 3 colores, y acá tenía 3 subgrupos, y acá tenía más colores, y acá tengo varios como los grupos correspondientes a los grupos. Así que fíjense que cada uno, como ordene los datos en columnas y filas, va a quedar el gráfico. Voy guardando acá con control G. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran saber de esto hasta acá? ¿Viene saliendo? Ok, bueno, no hay ningún comentario. Bien, bueno, entonces vamos a ir con el tercer gráfico, así ya hacemos la próxima tabla dinámica. La próxima pregunta que íbamos a responder es acá, ¿qué proporción de edades tienen los pasajeros teniendo en cuenta la ciudad de origen? Y ahora ya vamos a ver un gráfico diferente, porque dependiendo de la cantidad de datos que tengamos, yo recomiendo tener diferentes gráficos. O sea, acá, por ejemplo, en ambos casos yo usaría el gráfico de barras o columnas, pero acá cuando hablamos de proporción, existe gráfico de circular o, bueno, por ahí más conocido gráfico de torta, que es bastante demostrativo. Entonces, ¿por qué lo vamos a usar? Primero porque hablamos de proporción. Y segundo, ¿por qué elijo en este caso usar ese gráfico que vamos a ver? Porque tenemos muchas ciudades, es decir, la ciudad de origen, o si fuera ciudad de destino, la verdad que se podría hacer, pero me quedarían 25 o 26 columnas, grupos de columnas, y capaz que me puedo llegar a perder, digamos, entre una, que son tantas categorías. Es más cómodo usar lo que vamos a ver ahora de este gráfico, y vamos a usar el campo que todavía no vimos de filtro, así que vamos a verlo acá. Me posiciono acá a la derecha, así ya dejo que estoy armando, y voy a hacer, para que quede acá, un nuevo gráfico, una nueva tabla. Vamos a insertar, ya esto lo habíamos hecho antes, así que tabla dinámica, y acá vamos a tabla o rango, vamos a marcar todo de nuevo en la hoja general, así absorbemos esa información. Ahí ya tenemos todos los datos. Desde A1 hasta U251, y ya una vez más incluyendo encabezados. Voy a poner aceptar. Bien, y acá entonces vamos a tener lo que estábamos viendo acá, que es las ciudades de origen, y vamos a ver después la parte de edades. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la categoría, que acá teníamos, a ver dónde está, edad. Edad la vamos a llevar a filas, así que vamos a llevar edad a filas, por ejemplo, y en vez de usar el campo de columnas, ahora vamos a usar este campo de filtros que todavía no habíamos visto. Voy a buscar acá origen, y origen lo voy a llevar a filtros. Ahí está. Ok, ¿por qué hago esto? Justamente porque ahora vamos a ver que vamos a poder filtrar por las ciudades. Y voy a llevar de nuevo pasajeros. Digo lo de pasajeros porque de nuevo por ahí es como más fácil de ver. Pero también vamos a hablar de cuenta en este caso. Así que voy a llevar pasajeros a valores. Y bueno, vamos a analizar esta mini tablita que se armó a la izquierda. Por ejemplo, acá tenemos las diferentes edades y tenemos acá la cantidad de pasajeros. Si acá lo estamos viendo, como dice todas, en el filtro de origen, están todas las ciudades. O sea que solo estamos filtrando por edad, en este caso. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un filtro a la tabla, por ejemplo acá. Puedo poner acá una sola, o si ponemos seleccionar varios elementos, van a estar con varios. Vamos a hacerlo con una ciudad por ahora, así después lo pueden ver ustedes, pero
porque en el gráfico va a quedar bien con una sola. Por ejemplo, si pongo Entre Ríos y pongo aceptar, automáticamente tengo el total general, que este total general no es más 250. Pasa a ser 12 porque tengo en total 12 personas de Entre Ríos. Y acá tengo dividido estas 12 personas por categoría de edad. Así que acá ya tenemos por categoría de edad, y así esa es la idea del filtro. El campo de filtro nos permite que acá, como teníamos 25 ciudades, no vamos a tener una lista infinita, sino que vamos a ir viendo la ciudad que nos interesa específicamente, no sé, La Rioja, y ya se nos va actualizando la lista de la tabla dinámica. Bien. Buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el gráfico que les comentaba acá, circular o de torta, que quería agregar. Vamos acá a gráfico dinámico, donde están las barras o en la parte superior, y vamos a ir al circular. Bueno, acá tienen varias opciones, pueden elegir este o algún otro. Yo voy a elegir este que tengo acá en pantalla, y voy a poner aceptar. Entonces, ahora voy a correr un poquito por el costado. Lo que vamos a ver, fíjense que acá ya tenemos, es filtrado por La Rioja, así que los datos que tenemos acá, esto de la tabla está sumamente conectado a... Uy, está sumamente conectado, y este diseño no me gusta, así que vamos a ir por otro mejor. La tabla conectada al gráfico, así que lo que tengamos en la tabla lo vamos a ver en el gráfico. Por ejemplo, voy a elegir este, y les quiero mostrar que si yo, por ejemplo, ahora modifico La Rioja y vamos a ir a, no sé, Las Grutas, voy a poner aceptar, automáticamente cambia la tabla también y cambia el gráfico. Entonces, ahí lo tenemos sumamente conectado. Por ejemplo, vea, no sé, Corrientes, pueden jugar un poco con esto y tenemos otras opciones, tenemos otros 5 personas. Y vamos a quedarnos con la que teníamos Entre Ríos. Hasta acá viene todo bien, todos díganme si lo pudieron graficar. ¿Cómo estamos? Todo bien, Flor. Buenísimo. Genial. Ok, entonces les termino de mostrar algo más de este gráfico. Ahí vamos a, bueno, elegir el estilo que quieran, los colores que quieran también. Incluso si quieren acá ir al formato, le voy a poner un contorno forma azul. O ustedes pueden poner el que gusten. Y incluso acá lo que quisiera agregar, por ejemplo, es que si yo acá hago doble clic en el gráfico, me aparecen acá este cuadro a la derecha para, por ejemplo, las diferentes opciones. Acá tengo opciones de serie, pero acá no me está dejando... Bien, tengo que ver la parte de etiquetas primero. Lo que les quería decir es, acá podríamos poner etiquetas y vamos a hacer así. Voy a poner etiquetas como hicimos antes, pero de porcentaje. Entonces, voy a el simbolito más, elementos de gráfico, o acá arriba que tendrían que tener los elementos para agregar. Voy acá a poner etiquetas de datos. Fíjense que por el tipo de gráfico, antes en columnas me dejaba agregar muchas más cosas. Ahora, como con este gráfico circular, me deja agregar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, depende de elementos de gráfico. Acá, tenía todo. Bien. Ahí está. Bueno, si acá tenemos otros, fíjense que, como les digo, hay algunos formatos que ya viene incluido el porcentaje, otros que no. Acá pueden jugar, digamos, si no, este también tiene porcentaje, bueno, acá también tenemos esto. Bien, acá tenemos esas opciones, por ejemplo, este gráfico, con este estilo. Yo si hago doble clic en las etiquetas, a ver si me funciona bien, ahí está, sí. Voy a tener a la derecha esto de formato de etiqueta. Entonces, en el formato de etiqueta, ustedes pueden elegir nombre de la categoría, acá, bueno, hay distintas opciones. Yo quisiera poner acá porcentaje, por ejemplo. Entonces, acá tengo una sola seleccionada, vamos a seleccionar todas. A ver, selecciono todas ahí. Ahí. Opciones de etiqueta, voy a ir acá. Número no, opciones de etiqueta, ahora sí. Fíjate, tener todos los elementos seleccionados. Vamos a poner, por ejemplo, porcentaje, entonces me aparece ahí la edad y el porcentaje. Fíjense que tenemos acá, por ejemplo, por cómo está este gráfico, vemos que tiene 24 años y es el 25%, después tenemos 23 años, el 17%, bueno, acá pueden jugar, digamos, con el tipo de gráfico y las etiquetas. Incluso acá lo que voy a mostrar es que, por ejemplo, vamos a tener, cuando variamos de ciudad, podría ser, vamos a ver, voy a variar a Corrientes, no, que teníamos muy pocos. Vamos a Mendoza, aceptar. Fíjense que ahí ya tenemos las edades de referencia y debajo tenemos el porcentaje.
Bueno, esto lo pueden ir modificando como quieran, incluso, o sea, esto ustedes lo pueden mover y acomodar el gráfico como quieran, es decir, no es algo sumamente estricto. O sea, yo lo que quiero mostrar es, ahora yo podría modificarlo así, bueno, agregar los elementos y modificarlo bastante personalizado, ¿no? O sea, fíjense cómo yo recién lo agrandé porque me parecía que estaba muy chiquito. Podrían poner esto acá al costado, por ejemplo, o sea, esto lo pueden ir modificando como quieran. A ver si me deja agregar el gráfico, me quedó muy grande. Bueno, esto quiero decir que pueden ir jugando y lo van descubriendo como quieran. Ahora, un detalle que en este gráfico a mí me parece bastante práctico va a ser el título. Acá dice total, ¿no? Pero estaría bastante bueno, o en mi caso yo que utilizaría este gráfico, me gustaría que en el gráfico aparezca la ciudad. O sea, si yo filtro por Mendoza, que acá diga Mendoza. Si digo Buenos Aires, que aparezca el nombre de Buenos Aires. Entonces, para eso, en vez de modificar y acá escribir el nombre manualmente, vamos a dejarlo automatizado de alguna forma y conectado al filtro. Bien. Entonces, acá lo que yo quería hacer es seleccionar el total, digamos, voy acá a la barra de fórmulas y voy a relacionar como si fuera una celda este título. Entonces voy a escribir igual y después acá voy a seleccionar la celda de la tabla, donde yo acá tengo Mendoza, o el filtro que ustedes tengan de ciudad de origen, selecciono la celda Q1 o la celda donde tenga la tabla. Entonces acá, ahora no se ve nada, voy a apretar Enter, me queda linkeado, o sea, me queda conectado, y yo ahora, me sigue quedando mal, bueno, lo pueden modificar como quieran. Acá, si yo voy a modificar la ciudad, voy a poner Buenos Aires, voy a poner aceptar, automáticamente cambia el gráfico, cambia los porcentajes, los colores, y también me cambió el título. Entonces, de esa manera, es bastante como más fácil de entender el gráfico. A mi parecer, como un buen truco para cuando usamos filtro, les recomiendo que, si quieren tomar nota, conecten el título con el filtro que están utilizando. Y en este caso voy a querer ponerle, por ejemplo, otro color, así me gusta más. Bien, vamos a ir guardando hasta acá, con control G, y voy a ponerle acá, falta creo que ponerle el contorno, así que voy a poner un contorno negro. Bien, bueno, fíjense cómo nos va quedando, los diferentes gráficos que vamos viendo, vimos de columnas, ahí vimos de torta o circular. Ok, bueno. Sí, Giselle, decime. No. Ah, que está bien, ok. Bien. Sí, todo bien, gracias. Ok, bien. Bueno, vamos a ver entonces el último gráfico, que acá vamos a tener, considerando los porcentajes de impuestos, qué montos totales pagó la gente según el porcentaje pagado. Es decir, acá vamos a dejar de usar esto de cuenta y acá vamos a tener que usar la función de suma. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de ver los montos que fueron pagando. Entonces acá, sí, a diferencia de lo que estamos viendo antes, vamos a tener que ver la columna de totales. Y vamos a usar la operación de suma. Las categorías que vamos a tener en cuenta es los porcentajes de impuestos y cuánto pagó cada uno. Ahora vamos a ir viéndolo, así que vamos a armar una nueva tabla dinámica acá. Me posiciono y voy a insertar, una vez más, tabla dinámica, y en tabla rango hacemos clic en este botón y vamos a la hoja general donde vamos a seleccionar todo, desde A1 hasta, bueno, U251, con encabezado. Ahí apretamos Enter y aceptar. Ahora de acá, básicamente vamos a ver lo siguiente. Tenemos el porcentaje de impuestos y porcentaje pagado. Así que bueno, son 3 categorías y 3 categorías. Yo voy a elegir poner porcentaje de impuesto en columnas y porcentaje pagado en filas. Ahí está. Y vamos a entonces a poner el total. En este caso vamos a llevar el total porque nos interesa saber los montos totales y subtotales que pagarían cada uno de, obviamente, de estas categorías. Total lo llevamos a valores, fíjense que tiene que decir suma de total. Si no le dice suma, ahí en configuración de campo de valor lo modifica. Ahora, fíjense que en 2 segundos podemos hacer estas cuentas, que también lo podríamos hacer a través de fórmulas, pero acá tenemos una alternativa, para que no se vea nada, seguro que tengo el zoom. Así ya pueden ver cómo quedaría. A ver, ahí está. Tenemos calculado los totales para cantidad de porcentaje de impuestos, por también lo que sería el porcentaje pagado, y vemos que, por ejemplo, la categoría más alta es acá, los que tienen 10% de impuestos y pagaron el total de 76.890.
Así que, bueno, acá ya podemos ver esto. A ver si hay una duda. Ok. Entonces, repito que puse porcentaje de impuestos en columnas y porcentaje pagado en filas. Después tenemos la suma de total en valores, porque esos son los valores que se van sumando. Y ahora sí, ya vamos a graficar, vamos acá a analizar y gráfico dinámico. Vamos a elegir de nuevo gráfico de columnas agrupadas, pero para cambiar un poco podemos elegir columnas agrupadas si quieren en 3D, que acá lo tenemos, y voy a poner aceptar. Así nos queda un gráfico un poco distinto. Y también un poquito más lindo. Ok, ahí está. Entonces me quedaron en colores los porcentajes pagados, no, porcentajes de impuestos, y en los grupos me quedaron los porcentajes pagados. Acá, bueno, pueden jugar con el diseño, hay distintas opciones, las que quieran pueden elegir. Esto también está bueno para hacer reportes, la verdad que la idea de poder hacer estos gráficos justamente es mostrar los resultados como si fuera hacer en una exposición, en un trabajo, en una investigación, en lo que cada uno quiera. Bueno, acá no me decido con cuál voy a elegir, así que creo que voy a dejar este. Y así ya tenemos esta gráfica de columnas armado, donde le vamos a poner el título, y ese título va a tener, ya vamos a ver, entonces, porcentaje de impuestos. Uy, no quiero mayúscula, tengo la fuente de mayúscula. Ah, creo que es mayúscula la fuente. Ya tenemos porcentaje pagado. Bien. Ah, no activado. Bueno, en fin. Cuestión que acá ya tenemos este gráfico que también vamos a poder manejarlo en formato, como a todos les puse, poner un contorno de forma. Y ahí ya nos quedó bastante más descriptivo. Este gráfico se entendió, pudieron hacerlo como estamos. Por ahí la diferencia con nosotros es que estamos usando otra operación. En lugar de cuenta o recuento, usamos la suma. Y como les digo, esto es muy práctico para poder hacer reportes o algún informe que tengan que entregar. De hecho, bueno, les contamos que junto a Bibliotecnia estamos por ahí preparando un próximo curso que vamos a incluir mucho más de tablas dinámicas y también cómo generar un reporte, ya un poco más específico con eso. En este curso intermedio la idea era ver un montón de herramientas que terminamos con tablas dinámicas, pero también es importante saber todo lo anterior, porque es la base, y obviamente que cada vez hay que saber qué utilizar dependiendo, como digo, de lo que necesitemos. Acá, etiqueta de fila o etiqueta de columna y no el nombre encabezado seleccionado. A ver, Marcos, vamos a ver tu pregunta. ¿Te referís a la tabla dinámica en sí? Ok, bien, es una buena pregunta. A ver, bien, acá vos podrías, fíjate, déjame ver un segundo, cambiar. Yo podría directamente, vos decís, acá por ejemplo, poner edad, ¿no? Me parece que esa es la pregunta. Por ejemplo, ¿estamos en edad? Sí. Entonces acá si querés poner edad, también lo puedes hacer tranquilamente. Cuenta de pasajeros, puedes dejarlo o no. También es una muy buena pregunta, que es para seguir analizando las tablas dinámicas. O sea, las tablas las podemos modificar. Acá las dejamos en básico. Incluso en el curso vamos a ver en el próximo algunos detalles más, pero sí, vamos a modificar ya que estamos aprovechando la muy buena pregunta que hicieron de porcentaje pagado. Y esto no tengan miedo, digamos, que no es que por modificarlo se va a arruinar la tabla, ni mucho menos. Así que acá en etiqueta de columna, las columnas, sí, acá tenemos de porcentaje de impuestos. Y así lo podría modificar todo. Así que ahí voy guardando. Ahí no sé si eso responde por ahí a la pregunta. Claro, eso sí se puede ir modificando a gusto de que ya quede acomodado, por decirlo así. Voy a agregar acá, un poquito. Y ahí ya nos va quedando todos nuestros resultados. Algo más que les quiero mostrar es que ahora a la hora de mostrar resultados, esta tabla quedó acá un poco rara, vamos a hacer lo siguiente. Acá les quería decir que a la hora de mostrarlo vamos a buscar una vista un poco más conveniente que sin las líneas de la cuadrícula, por ejemplo. Vamos a vista, y así como teníamos en la hoja general el fondo blanco, bueno, yo recomiendo que cuando mostramos gráficos también queda más prolijo. Acá dentro de mostrar, dentro de vista, vamos a sacar las líneas de cuadrícula. Así que ahí ya queda un poco mejor, como sin las líneas de fondo. Voy a dejarlo un poco más, fíjense que ahí los tenemos. Y ya que estamos a la hora de mostrar estos resultados, otra posibilidad que les recomiendo es
ocultar, por ejemplo, la barra de fórmulas, que acá nos ocupa espacio, y la verdad que por ahí no nos aporta mucho si estamos haciendo una exposición. Entonces acá en vista mostrar, también pueden ocultar la barra de fórmulas, y van ganando espacio de la pantalla. Lo mismo con los encabezados o regla, capaz que alguno le aparece, se refiere a las columnas y a las filas, ¿no? A las referencias de letras y números, así que voy a los márgenes. Voy a sacar encabezados para que me quede ahí un poquito más del lugar, y después, uno último que pueden sacar es la barra de acá arriba de herramientas, la van a ocultar, no la van a eliminar, obvio, con control F1, o si no acá a la derecha, con esta flechita hacia arriba, también la pueden contraer la cinta de opciones. Y ahora fíjense que yo ya puedo aprovechar mucho más el espacio de la pantalla. Uy, acá voy a correr un poquito, y directamente puedo verlo mucho más grande, ¿no? Bueno, acá tuve un problemita que tendría que haberlo hecho antes. Voy a agregar encabezados para poder justamente ahí achicarlo y que me quede mucho más juntito. Ahí está, eso lo van acomodando cada uno como quiera. Entonces yo si acá quiero achicarlo así, me va a quedar más junto, y voy a eliminar esta columna, por ejemplo. Para eliminar con control menos, ahí lo podemos hacer. Entonces, bueno, acá lo pueden ir acomodando a gusto, y voy a volver a quitar los encabezados. Esto lo pueden ir mostrando, y a la hora de hacer una presentación queda mucho más prolijo, que ustedes puedan mostrarlo así y no tienen toda la barra que de herramientas les está ocupando espacio. Bien, ¿hay alguna pregunta o algo con respecto a esto último que estábamos viendo? Justo la verdad que llegamos re bien en horario. Flor, a mí me quedó una duda. No, me perdí Sí. cuando le cambiaste el título a la gráfica de tortas para que quede linkeado a la ciudad que tenés seleccionada. Ah, dale, ahí te muestro de nuevo, Seri, cómo se hace. Muy bien. Bueno, para volver a mostrar acá la barra, la cinta de opciones, igualmente si quieren, por ahí se puede sacar una foto de esto, y si quieren subir a las redes sociales, eso nos ayuda un montón a nosotros, o etiqueten en Empleotecnia para que vean que estamos dando cursos, así que esta es por ahí la parte más linda que queda del curso que ya les va a quedar. Este archivo final igual se los vamos a enviar por mail, así a ustedes les queda todo lo que hice yo, y lo pueden comparar para que justamente si encuentran alguna diferencia o quieran comparar cualquier detalle. Vamos a ver entonces acá esto que me preguntaban recién, Celi. Fíjate que si vos seleccionás el título, acá, como una celda, digamos, vas a la barra de fórmulas, que seguramente vos te dice total, que es lo que hice ahí al principio. Bueno, acá básicamente vos tenés que poner igual, como para relacionar, como si estuvieras relacionando una celda, relacionás el título con la celda donde está el origen. Entonces, acá yo selecciono la celda, ahora me quedó corrido, en P1, fíjate que es donde estoy filtrando. Entonces, acá donde yo hago clic, después ya aprieto Enter, y me queda relacionado. Fíjate si ahí lo pudiste hacer. Esto lo que hace es linkear justamente la ciudad que tenés filtrada con el título del gráfico. Sí, ahí está. Bárbara. Gracias. No, de nada. Buenísimo. Muy bien. Ok, bueno, esto es lo último que teníamos como tema para ver del curso, así que ahí ya respondimos a todas las preguntas que teníamos. De esta manera puedo ver si hay alguna otra pregunta para responder. Acá estoy, ahora les voy a dejar mi contacto por si me quieren enviar por mail, o también contactar por LinkedIn, no hay problema. Y bueno, muchas gracias a todos por participar de este curso de Excel nivel intermedio. Estamos muy contentos junto a Empleotecnia de la gran convocatoria que tuvimos, y realmente vamos a seguir dando nuevas ediciones, así que